Rey Salomón, su nombre resuena, a través de los siglos, como sinónimo de sabiduría, riqueza y poder. La Biblia nos lo presenta como el monarca elegido por Dios, un rey cuya inteligencia superaba a la de todos los hombres de la tierra. Se dice que podía hablar con los animales, que sus juicios eran infalibles, y que construyó el templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica para la gloria de Dios Ampero. Y si esta historia de piedad y sabiduría divina tuviera un lado más oscuro, uno que la historia oficial ha preferido mantener en las sombras, hoy vamos a adentrarnos en los misterios que rodean la figura de este legendario rey, porque más allá de los relatos bíblicos, existen otros textos, antiguos y polémicos, que pintan un retrato muy diferente de Salomón. Hablan de pactos con entidades sobrenaturales, de conocimientos prohibidos y de un poder que no provenía únicamente de Dios, sino también del control sobre las mismas fuerzas de la oscuridad. ¿Fue Salomón simplemente un rey sabio? ¿O fue también un maestro de las artes ocultas? ¿Un hechicero que caminó sobre la delgada línea entre lo sagrado y lo profano? Acompáñame a desentrañar la leyenda del rey Salomón y el secreto de su poder. Para entender la magnitud de Salomón, primero debemos ir a la fuente principal en la Biblia. En el primer libro de Reyes, se narra cómo Dios se le aparece en un sueño y le ofrece concederle lo que desee. El joven rey, en lugar de pedir larga vida, riquezas o la derrota de sus enemigos, pide algo mucho más valioso, un corazón sabio para gobernar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. A Dios le agrada tanto esta petición humilde que no solo le concede una sabiduría sin igual, sino también las riquezas y la gloria que no había pedido. A partir de ese momento, la fama de Salomón se extiende por todo el mundo conocido. Su corte se convierte en un centro de conocimiento y cultura. El ejemplo más famoso de su sabiduría es el juicio de las dos mujeres que reclamaban al mismo bebé. Su ingeniosa solución, proponer partir al niño en dos para revelar a la verdadera madre, se ha convertido en el arquetipo de la justicia y la inteligencia. Construyó el majestuoso templo, un proyecto que duró 7 años y que se convirtió en el centro espiritual del judaísmo. La Biblia describe con detalle su opulencia, sus flotas comerciales, sus alianzas con reyes lejanos y, por supuesto, la visita de la reina de Saba, quien viajó desde muy lejos solo para poner a prueba su legendaria sabiduría y quedó completamente asombrada. Hasta aquí, la historia es la de un monarca bendecido, un modelo de piedad y buen gobierno, pero incluso dentro de la narrativa bíblica, empezamos a ver las primeras grietas en su armadura dorada. Hacia el final de su vida, la Biblia nos cuenta que Salomón tomó 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras que adoraban a otros dioses. Por amor a ellas, Salomón empezó a construir altares para deidades como Astarte y Moloch, participando en sus ritos y apartando su corazón del Dios que le había dado todo. La Biblia lo presenta como la causa de su declive y la posterior división de su reino. Pero, ¿fue solo la influencia de sus esposas lo que lo desvió? ¿O ya existía en él una fascinación por lo prohibido? Aquí es donde nuestra investigación toma un giro fascinante y controvertido. Entramos en el terreno de los textos apócrifos y pseudoepigráficos. Uno de los más intrigantes es el Testamento de Salomón. Este antiguo texto, que no forma parte del canon bíblico y cuya datación es objeto de debate entre los eruditos, se presenta como el relato en primera persona del propio rey. En él, Salomón no solo es un sabio, sino un poderoso mago que obtiene su poder de un objeto celestial, un anillo mágico. Según el Testamento, la construcción del templo se veía constantemente obstaculizada por un demonio llamado Ornias, que atormentaba al capataz de las obras, robándole su energía vital y su salario. Desesperado, Salomón ora a Dios pidiendo ayuda. En respuesta, el arcángel Miguel desciende y le entrega un anillo de sello, grabado con el pentagrama o sello de Salomón. Miguel le instruye que con este anillo podrá controlar, interrogar y esclavizar a todos los demonios, tanto masculinos como femeninos, y obligarlos a trabajar en la construcción del templo. Lo que sigue en el texto es un detallado catálogo demonológico. Salomón, usando el poder del anillo, convoca uno por uno a los príncipes del infierno, se encuentra con Beelzebú, el príncipe de los demonios, y lo somete, interroga a cada entidad preguntándoles sus nombres, sus funciones, los ángeles que los contrarrestan y cómo pueden ser vencidos. Los demonios, impotentes ante el poder del anillo divino, confiesan sus secretos más oscuros. Hablan de cómo causan enfermedades, cómo incitan a la guerra, cómo siembran la discordia y cómo engañan a la humanidad. Y Salomón no se limita a interrogarlos, los pone a trabajar. Demonios que antes se dedicaban a destruir, ahora son forzados a cortar mármol, a levantar pesadas piedras, a tejer cuerdas y a realizar las tareas más arduas en la construcción del templo de Dios. El Testamento de Salomón transforma la construcción del templo de una obra de fe y esfuerzo humano a una hazaña de hechicería,
donde el poder divino se utiliza para dominar las fuerzas demoníacas. Este texto presenta una idea radical, que la gran obra de Salomón, el símbolo de su devoción, fue en realidad construida con mano de obra infernal, subyugada por un artefacto mágico. La sabiduría de Salomón no sería solo un don de discernimiento, sino un conocimiento práctico y esotérico sobre el mundo espiritual, incluyendo sus rincones más oscuros. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Podemos tomar el testamento de Salomón como una verdad histórica? La mayoría de los académicos e historiadores dirían que no. Lo consideran un texto pseudoepigráfico, escrito siglos después de la muerte de Salomón, probablemente entre los siglos I y IV después de Cristo. No es un testimonio directo del rey, sino una obra de ficción teológica que refleja las creencias y fascinaciones de su época, un tiempo donde el misticismo, la magia y la demonología eran temas de gran interés en las culturas judía, cristiana y gnóstica. Sin embargo, el hecho de que no sea históricamente literal no significa que no sea importante. Este texto y otros grimorios posteriores como la clavícula de Salomón o la llave menor de Salomón crearon una leyenda completamente nueva alrededor del rey. Lo transformaron de un sabio monarca a un archimago, el maestro de los espíritus. Esta imagen de Salomón el hechicero se arraigó profundamente en la tradición esotérica occidental, la alquimia y la magia ceremonial durante la Edad Media y el Renacimiento. El famoso sello de Salomón, esa estrella de 6 puntas, se convirtió en uno de los símbolos más potentes del ocultismo, un talismán de protección y un instrumento para invocar y controlar entidades. Los magos y hechiceros a lo largo de los siglos no buscaban replicar la sabiduría bíblica de Salomón, sino su supuesto dominio sobre el mundo invisible. Creían que si Salomón, un hombre favorecido por Dios, pudo controlar a los demonios sin corromperse, entonces ellos también podrían hacerlo. Pero aquí es donde la leyenda vuelve a conectar con el relato bíblico de una manera inquietante. Tanto el Testamento como la Biblia coinciden en un punto crucial a la caída de Salomón. En el Testamento, su perdición llega cuando se enamora de una mujer extranjera, una sunamita, y para casarse con ella, se ve obligado por las leyes de su pueblo a sacrificar langostas a los dioses paganos Moloch y Rafán. Aunque lo hace de mala gana y con el corazón dividido, este acto de idolatría rompe su pacto con Dios. El texto dice que, en ese momento, la gloria de Dios se apartó de él y su famoso anillo perdió su poder. Los demonios, ahora liberados, se rieron de él y su reino quedó vulnerable y condenado a la división. Es una versión mucho más dramática y mágica de la historia bíblica, pero el mensaje central es el mismo. Salomón, el hombre que lo tenía todo, cayó. La Biblia atribuye su caída a la idolatría provocada por sus muchas esposas. La tradición ocultista la atribuye a un solo acto de idolatría que rompió el encanto que le permitía controlar el mal. En ambos casos, el gran rey, cegado por el deseo o la ambición, cruzó una línea prohibida. Esto nos lleva a la pregunta central: ¿dónde está la frontera entre la sabiduría divina y el conocimiento oculto? Para Salomón, su sabiduría le permitía entender las profundidades de la naturaleza, la psicología humana y, según estas leyendas, incluso la estructura del mundo espiritual. Pero el conocimiento, por sí solo, no es ni bueno ni malo, es el uso que se le da. La sabiduría divina busca la justicia, la compasión y la alineación con un propósito superior. El ocultismo, en muchas de sus formas, busca el poder de controlar, de manipular, de doblegar la realidad a la propia voluntad. La tragedia de Salomón, ya sea en su versión bíblica o legendaria, es que parece haber comenzado con la primera y terminado con la segunda. Su búsqueda de conocimiento pudo haberse convertido en una sed de poder. Su capacidad para dominar la creación, incluyendo, supuestamente, a los demonios, pudo haberle llevado a creer que él mismo era el centro de todo, olvidando la fuente original de su don. Al final, la historia de Salomón es una poderosa advertencia. Nos enseña que incluso la persona más sabia y bendecida puede caer. Nos muestra que jugar con fuerzas oscuras, incluso con la intención de usarlas para el bien, es un camino increíblemente peligroso. La línea que separa el control del ser controlado es mucho más delgada de lo que parece. La verdadera sabiduría no reside en saber cómo invocar demonios, sino en tener la humildad de no hacerlo. No está en acumular poder, sino en saber cuándo renunciar a él. La figura de Salomón permanece como un enigma fascinante. Fue el sabio más grande de la historia, o un mago que hizo un pacto peligroso. Quizás fue ambas cosas. Quizás su historia nos recuerda que dentro de todos nosotros existe un anhelo de conocimiento y poder, y que el mayor desafío es mantener nuestro corazón en el lugar correcto, sin importar cuán profundo sea el conocimiento que adquiramos. Gracias por acompañarme en este viaje a los secretos del rey Salomón. Si te fascinan estos misterios de la historia y la mitología,
No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Fue Salomón un sabio, un mago o una combinación de ambos? Nos vemos en la próxima exploración.